Buenas tardes, profesor. Es un gusto en saludarle. Mi nombre es Alejandro Rodríguez Meléndez, estudiante de su curso de Informática 1, brindado los días lunes de la sede de Heredia de la Universidad Hispanoamericana. El día de hoy voy a estar conversando acerca de las bases de datos relacionales, específicamente su relación con los modelos jerárquicos y modelos de red, comparándolos y viendo algunas características de cada uno de estos modelos. Vamos a iniciar con lo que es el modelo jerárquico. El modelo jerárquico podríamos decir que es un antecesor de lo que es el modelo relacional. Realmente este modelo facilita la comprensión y la implementación inicial de la base de datos como tal. Tiene una figura, como lo vemos en la imagen, de un árbol invertido. Esto quiere decir que su finalidad es mostrar de dónde nace un punto en específico y hacia dónde se va desarrollando. Realmente este modelo como tal mantiene mucha simplicidad, pero esconde limitaciones en cuanto a la escalabilidad, de la base y de igual manera la flexibilidad de la misma. Podemos decir que este modelo lo podemos relacionar muy claramente con lo que es un organigrama, por ejemplo, empresarial, donde vemos que el primer nivel demuestra cierto punto de la organización y se va distribuyendo. Si lo relacionamos ahora sí con el tema conversado, que es la base de datos, podemos decir que la base de la tabla o la base de donde proviene esa información proviene de un punto único y se va desglosando. Eso sería el modelo jerárquico como tal. Este tiene varias características. Uno primero es que tiene un nodo principal, que era lo que mencionábamos en el nivel 1, que se encuentra normalmente en la parte superior, donde podemos decir que a partir de eso se relacionan con los niveles secundarios en una relación de 1 a muchos. Por lo cual, si nos devolvemos a la imagen visualmente a la imagen que vimos anteriormente, podríamos llegar y decir que el nodo principal es aquel nivel 1 donde luego se desglosan los niveles de abajo. Las relaciones que tiene esto sí son limitadas ante las jerarquías de los árboles como tal, ya que solo permite relaciones de uno hacia muchos. Esto es por así decirlo, una limitante con respecto a la posibilidad de manejo y escalabilidad, como mencionaba anteriormente. Esta relación como tal no permite que podamos hacer una relación con una misma rama del árbol invertido. Entonces, esto se complica al momento de trabajar con bases de datos más grandes. El acceso a los datos se realiza en un orden descendente según la estructura del árbol, como vimos. No se puede acceder a los nodos secundarios sin pasar por el nodo principal o, por así decirlo, así con los niveles anteriores o posteriores. Quiere decir que si estoy por dar un ejemplo en el nivel 5, no puedo llegar al 6 sin antes ver ese nivel 5. Algunas de las ventajas y desventajas que mantiene este modelo de red, modelo de jerárquico de bases de datos, es que la implementación es simple y directa, ¿verdad? Estamos hablando que montar una estructura de este tipo puede ser más sencillo, ya que las relaciones de uno a muchos son más fáciles de establecer. La eficiencia de las consultas de la estructura del árbol son más sencillas, ¿verdad? O sea, podemos ir directamente a relacionar qué estructura o qué nivel va relacionado a cuál. Eso es bastante sencillo visualmente. Adicionalmente, está basado para estructuras bien definidas que no cambian con frecuencia. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, si se tiene, por ejemplo, una base de datos en la cual, no sé, el padre de todo, el nivel 1, sea la cantidad de ventas, y a partir de eso tengamos
una distribución de, por así decirlo, características o importancias de estas ventas que no cambien, podríamos decir que podríamos establecer este modelo de jerarquías, con lo cual podríamos establecer un análisis sencillo y con una implementación simple, ¿verdad? Ya como tal, las desventajas, podemos mencionar que está la falta de flexibilidad, que ya eso lo hablamos anteriormente, ya que no se pueden representar relaciones en la misma rama del árbol, o sea, no hay interconexiones a los mismos niveles donde se presenta, sino solamente en descendente. Posteriormente, cambiar la estructura es difícil porque puede ser complejo y en varios casos podría requerir estar haciendo la evaluación de niveles superiores y reorganización de estos. La redundancia de los datos, ya que la misma información puede aparecer en diferentes nodos del árbol. ¿Qué podría ser este escenario? Demos un ejemplo, una base de datos que tenga un padre general, ¿verdad? Pero que en algún momento de los niveles los padres sean compartidos o el nivel ascendente sea compartido, por lo cual tendríamos que establecer dos separaciones jerárquicas diferentes y el nivel descendente se estaría repitiendo. Adicional, no admite transacciones complicadas relacionadas con múltiples dispositivos en diferentes árboles. Quiere decir que no podemos hacer relaciones jerárquicas con otros árboles invertidos. Eso sería inicialmente lo que es las ventajas y desventajas. Y ya si lo comparamos con el modelo relacional, podemos ver que sí es específicamente el antecesor, ya que no se había desarrollado como tal la flexibilidad y la escalabilidad, que se muestran en el modelo relacional. Al utilizar las tablas para almacenar datos, se permite que sean más flexibles las relaciones entre entidades, ¿verdad? Y podemos jugar tanto vertical, ascendente, descendente, horizontal, en los mismos niveles, generando relaciones muy flexibles con respecto a si lo comparamos con el modelo jerárquico. Como vemos, podemos hacer con el modelo relacional algo que no puede hacer el modelo jerárquico, que es relaciones de uno a muchos, de muchos a muchos o de uno a uno. Como mencionábamos anteriormente, solamente se puede hacer en el jerárquico de uno a muchos. Y realmente hay bases de datos, por ejemplo, con formas fáciles y flexibles de acceder, como por ejemplo por consultas SQL. El modelo relacional es más flexible, escalable, genera transacciones más complejas y puede resultar este modelo jerárquico menos eficaz si trabajamos con datos muy grandes. Estamos hablando que en el término del Big Data, donde utilizamos registros, no sé, 100,000, se complicaría mucho poder hacer una base de datos 100% jerarquizada. Vamos a continuar ahora sí con lo que es el modelo de red. El modelo de red es un desarrollo posterior al modelo jerárquico que busca lograr un poco más de flexibilidad en las relaciones que se pueden establecer entre los datos. Esto como tal se marca en el dibujo que estamos viendo, donde por ejemplo un espacio de uno de los niveles se conecta o se relaciona con otro de otro y comparten diferentes padres. Esto quiere decir que es una relación de muchos a muchos. Podemos hacer un modelo con una jerarquía similar a la anterior, pero podemos hacer relaciones conectadas entre diferentes partes de las ramas del árbol. Ya con respecto a las características, se mantiene igual una estructura similar de un árbol invertido,
pero como veíamos en el dibujo anterior, se puede tener varios padres, que esa es la gran diferencia con respecto al modelo jerárquico. Las relaciones por ejemplo, de uno a muchos y de muchos a muchos, puede ayudar a que sea más flexible para el trabajo en el modelado de relaciones complejas. Podríamos decir que no sucedería el ejemplo que daba anteriormente, donde en una tabla donde nacen las ventas y en algún momento se comparte alguna característica o importancia, no se puedan relacionar. En el caso del proceso de bases de datos de red, se podría realizar. Y con respecto a los accesos a los datos, es más complejo que el modelo jerárquico, ya que se necesita mantener siempre una red de relaciones generales en comparativa con el anterior. Esto le sumo también al análisis de la información, ¿verdad? Es un poco más compleja poder analizar si se comparten relaciones diferentes entre varias ramas del árbol. Ventajas como tal de este modelo, podríamos decir que hay una representación más flexible de las relaciones, eso lo hablamos anteriormente. Podríamos no duplicar información, por ejemplo, no duplicar ramas o niveles del modelo, ¿verdad? Y de igual manera podríamos presentar un modelado más natural en las relaciones como tal. O sea, podríamos establecer relaciones mixtas entre varias ramas del árbol y esto se vería más natural y no duplicado, como mencioné anteriormente. Con respecto a las ventajas, pues genera más desarrollo, más implementación, es un proceso más complicado que el anterior. Y la dificultad para optimizar esos accesos a los datos. Estamos hablando que al momento de tratar de accesar a esta información, como mencionábamos anteriormente, es importante considerar que se debe de acceder a toda la complejidad de la red para poder acceder a esos datos. Y en temas de consulta, pues es menos eficiente que el modelo relacional como tal. Ya lo que es el comparativo con el modelo relacional, podemos ver que el modelo relacional nuevamente brinda mayor flexibilidad y eficiencia, escalabilidad que el modelo de red y si nos devolvemos atrás también que el modelo jerárquico. El modelo relacional utiliza un lenguaje de consulta muchísimo más simple, ¿verdad? Y no debe necesariamente acceder a toda la red para poderlo contemplar. Y la complejidad de las transacciones que se pueden realizar en el modelo jerárquico y de red como tal siguen estando por debajo de la complejidad de las redes de datos relacionales. Yo quiero agregar aquí un par de conclusiones y es que en la actualidad el modelo relacional sí está muy por encima de las posibilidades que brindan el modelo jerárquico y el modelo de red, por lo cual las empresas y las compañías que se encargan de este tipo de almacenaje de información utilizan de manera más común lo que es este tipo de modelo. Aunque los otros modelos tengan facilidad, se han quedado un poco más obsoletos, ya que no se permite poder pensar, por ejemplo, a grandes escalas. Es importante considerar como última conclusión que este modelo relacional de igual manera va a llegar a también en un futuro próximo ser obsoleto, pero en la actualidad es lo que estamos trabajando de manera más fluida, de manera más correcta. Con la implementación de este modelo, los modelos jerárquicos y de red pasaron a segundo plano. Se pueden observar en el mercado, más en menos cantidad. Agradezco la atención que se haya brindado a esta presentación y también quedo abierto para futuras consultas si fuera necesario. Muchas gracias. Me despido.